Esta es una de las cosas que nos encontramos aquí en Medellín. Cultivo. Cultivo natural, ya tú sabes. Me encuentro haciendo una visita a Medellín, Colombia, por temas médicos y les voy a mostrar cómo es la vida en Medellín. Tanto la vida diaria, cotidiana, la vida nocturna, el día a día y algunos servicios que muchas veces se nos escapan de las manos por lo costoso que son en otros países, haciendo una comparación de cómo es en Medellín. De igual manera les voy a mostrar cómo es el colombiano, cómo son sus zonas turísticas, cómo son los sitios que visitar, algunos consejos para que puedas tenerlo presente si algún día decides visitar la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Bueno, tengo el honor de irme a Medellín, nada más y nada menos aquí de compañero con el gran Felipe Peláez. Saludos. Saludos. Bueno, en este paseo por Medellín aproveché de hacer exámenes médicos. Este es uno de los mejores hospitales, el Pablo Tobón Uribe, ubicado aquí en la ciudad de Medellín. De verdad que estoy fascinado con la atención médica que te brindan aquí, el servicio al cliente. Aproveché de hacer absolutamente todo. Aquí les dejo una muestra del hospital. Y este es uno de los encantos de Medellín, que todo es económico. Bueno, el día de hoy, después de unas diligencias, unos trámites médicos, me vine a una avenida muy concurrida que se le conoce como la 70 aquí en Medellín. Está llena de muchos sitios nocturnos, muchos restaurantes. Se puede decir que es una zona media alta donde la gente viene a disfrutar. Muchos turistas, muchas opciones, mucha buena música y sobre todo mucho vallenato. Aquí les voy a mostrar alrededor. Tengo la actitud, yo soy Rebeldía TV, hasta me conocen en todo el internet. No soy el problema, pero no creo en el sistema. Inca, Maya, Azteca, ahora es tecnología, nos juegan con muñecas. Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña, la Santa María, la Tres Embarcación. Cantantes hay muchos, cantantes hay varios. Yo canto para todo el sistema planetario, porque yo soy... Muchos indigentes, eso pasa en todas las ciudades, principalmente en Latinoamérica. Hola, buenas tardes, ¿qué tenemos por aquí, hermano? ¿Qué venden ustedes? Pura comida mexicana. ¿Comida mexicana? ¿Como cuáles? Taco, burro, quesadilla propia, nachola propia. Es una opción. ¿Esta zona cómo se llama? La de la 70. Es una zona nocturna, ¿no? Sí, señor. Este pana tiene que ser venezolano. 100%. ¿Y usted, señorita? ¿Cuál es su función aquí? 100% con los Costeña. Sí. Bueno, esta es una opción de comida rápida que tienen aquí en la 70. ¿Me das un permiso para enfocarte el logo? Lo propio. Estamos ubicados aquí, ya saben, si tienen hambre, vengan para acá. Bueno, esta calle es muy famosa aquí en Medellín, la 70. Todos sus clubes nocturnos, sus restaurantes, tanto formales como informales. Es totalmente diferente cómo es en el día. Después les voy a mostrar cómo es en la noche. Pero si quieres pasarla bien, disfrutar un rato ameno, la 70 es una opción. Hay un cafecito que cada vez que visito Medellín vengo a pasar un rato. Tiene mucha variedad, tanto gourmet como café colombiano tradicional. Se llama Café Maca. Aquí se lo voy a presentar. Listo, gracias. Es muy emocionado. Y aquí tenemos a Liliana, que es la chica que está en el café. ¿Cómo estás, Liliana? Vine a tomarme mi cafecito como siempre. Está muy bien. De las manos de la mejor. Si vienen a Medellín, Café Maca
es la opción. Bueno, este es el hotel donde estoy, esta es la famosa Juliana. ¿Cómo está Juliana? Muy bien, sí, soy famosa. ¿Cómo está el día? ¿Vas a ser famosa? Genial, ya lo era aquí en el portón de San Juan. Yo sé que eres famosa y ahora vas a ser más famosa. Va para YouTube, ¿sabías eso? Gracias, está Esta bien. sorpresa te la voy a dar hoy. Juliana es una muchacha aquí encantadora que se van a conseguir en el hotel Portón de San Joaquín. Aquí está. Juliana, ¿qué le recomiendas a las personas hacer cuando lleguen a Medellín? Bueno, como plan número 1, quien venga a Medellín y no vaya a Provenza, no vino a Medellín. Como segunda opción tenemos Mercados del Río, queda súper cerca de la zona de Laureles, donde estamos ubicados actualmente, aproximadamente 10 minutos. Y tercera opción tenemos centros comerciales, los mejores que debes visitar cuando vengas acá serían: primera opción, El Tesoro; segunda opción, Santa Fe; y tercera opción, Viva Envigado. Bueno, ya escuchamos a Juliana. Vengan a Medellín. Gracias, Juliana. Bienvenidos. Hoy vino a un centro comercial muy conocido, se llama El Tesoro. Aquí en Medellín, está ubicado en una zona bastante buena. Hay muchas tiendas de marca. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, les voy a presentar la vida nocturna de Medellín. Esta es una área muy popular que se le conoce como la 70. Bueno, vinimos a Provenza a ver qué tal. Medellín es muy conocido por su muy buena medicina, pero aparte es muy famoso por su medicina estética. El día de hoy vine a visitar a una amiga que es una gran médico estética y les va a hablar un poco sobre todos los servicios que pueden conseguir en Medellín y sobre todo a un precio muy asequible. Acompáñenme a presentarles a la doctora Mónica Pino. Les quiero presentar a mi amiga, la doctora Mónica Pino. ¿Cómo está, doctora? Hola Luis, ¿cómo está? Hola para todos los seguidores de Luis. Muchísimo gusto. Aquí tenemos a una gran profesional en el área estética, pero bueno, vamos a dejarle a ella que nos cuente. Doctora, ¿a qué se dedica la doctora Mónica Pino? Bueno, hace más o menos unos 18 años estoy dedicada a la medicina estética, tanto quirúrgica como no quirúrgica. Entonces estoy dedicada a todo lo que es el rejuvenecimiento facial, el rejuvenecimiento vaginal y todos los tratamientos corporales. Perfecto. Doctora, hay un rumor ahorita en todo el mundo que Medellín se ha vuelto la capital quirúrgica. Muchas personas vienen aquí. ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Tal cual, Luis. Tienen toda la razón. Acá hay un turismo médico maravilloso. Contamos con instituciones habilitadas que cumplen toda la normatividad para todo lo que es el cuidado de la salud. Excelente. Entiendo de que, bueno, su especialidad más fuerte es la parte estética. Cuénteme algo, ¿quiénes son la mayoría de sus pacientes? ¿Hombres, mujeres? Algo así como de curiosidad. A ver si alguien está interesado aquí y la contacta en un futuro. Siempre, pues van a ser mucho más público las mujeres. Un 90% aproximadamente mujeres, un 10% aproximadamente hombres. Pero todos queremos hacernos nuestros retoquitos. Excelente. ¿Y cómo estamos con el tema de los precios, doctora? Por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos, viene a Medellín, ¿le es asequible obtener un tratamiento aquí?
precios muy asequibles, Luis, fuera de eso, porque también contamos como con lugares donde los extranjeros, si no tienen dónde quedarse, se pueden quedar, y tenemos cuidados ahí pues en ese momento, como enfermeras, como comida, como todos los cuidados necesarios que ellos requieran si de pronto no tienen familiares acá en el país. O sea, ustedes incluyen el beneficio, de repente un paquete que una persona está interesada en hacerse un retoque, la contacta y ustedes le brindan ese servicio de enfermería, cuidados, de dónde van a hospedarse y todo eso. Sí, es completamente cierto, para que el paciente se sienta más seguro, con todo incluido, para que esté más tranquilo. Excelente, entonces. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que puedo dar fe que la doctora es una excelente profesional. Aquí les voy a dejar todos los datos para que aquellas personas que están interesadas la contacten y van a caer en las mejores manos. Muchas gracias, doctora. Feliz día. Voy camino a la famosa Comuna 13 de aquí de Medellín. El amigo David me está llevando. ¿Cómo está, David? Muy bien, don Luis, gracias, señor. David, cuéntame de la Comuna 13. ¿Qué era antes la Comuna 13 y qué es ahora la Comuna 13? La Comuna 13 antes era el refugio donde se refugiaban todos los sicarios, todas las bandas por la margen de delincuencia que había en ese momento por parte de Pablo Escobar. Esa era como la zona estratégica de Pablo. Ahora se convirtió en un sitio turístico donde la diversidad de los talentos y los jóvenes han cambiado la historia de ese lugar. Ok, como un arte urbano. Sí, un arte urbano, con grafitis, con dedicación y mucho. Ya aquellas bandas se fueron diluyendo y ya en el día de hoy se convirtió en un sitio turístico. En un gran sitio. Una pregunta, David, ¿tú recomiendas a los turistas que vengan a visitar a Medellín que vayan a la Comuna 13? Sí, 100%. Eso se volvió un punto estratégico de la diversidad de acá. Se convirtió en aquel punto donde contamos la historia de lo que era antes y lo que es ahora en Medellín. Perfecto, muchas gracias, David. Vamos a ver qué tal y qué nos espera la Comuna 13. Venimos a la Comuna 13, como les estaba explicando con el amigo David, un sitio que en sus inicios era donde existía mucha más delincuencia en Medellín, había muchos sicarios y hoy en día se ha convertido en un sitio muy turístico. De verdad que el ambiente se siente, pero es muy seguro, a pesar de que la primera impresión sea de un sitio urbano. 16 comunas, de las 16 comunas nosotros somos la tercera más grande de Medellín. Hoy en día postulado por la alcaldía de Medellín son 6 localidades, 26 barrios, y ahora solamente del barrio son 15 localidades, 36 barrios dentro de Comuna 13. La pregunta que te quiero hacer, ¿qué me vas a mostrar hoy? Mira, te quiero presentar a... Preséntate tú mismo. Yo mi nombre es Rubén, soy local de la Independencia número 1, contador de historia. Lo que hacemos es una experiencia dentro de nuestro barrio como tal. Lo que presentamos en el recorrido es historia, significado de grafitis, operaciones como Orión, Mariscal, que fueron las 2 operaciones más violentas en nuestra zona, mostrar 6 tramos de escalas eléctricas, 3 miradores, galerías de arte. Medellín en todo el mundo para el tiempo de atrás. Hoy en día es uno de los barrios más representativos en cultura y arte. No se lo hace la alcaldía de Medellín, lo hace la misma comunidad, por varios artistas que hay escondidos de nuestra zona. Hablar de Casa Colacho, hoy en día que se llama... Para el 2017 en toda la entrada de nosotros hay un mural. Llega Andrea Gudelo. Andrea Gudelo es una escritora de mandalas para la vida de Bogotá hacia Medellín, lo que evocó una mandala trayendo un chileno para representar la vida y la mandala que representaba el cuerpo humano. Son fotos reales de todo lo que pasó en la guerra en nuestra zona para las fechas del 2002 que ingresaron las operaciones en nuestro sitio. Hablar de grupos armados como ELN, Alfar, Guerrilla, para hablar que tenían armamentos de altos calibre como la 1.50 y lanzagranadas, es como esta imagen que está en este lado de acá, con el armamento largo y las lanzagranadas. Bucetas que se quemaban en las zonas bajas, como estas bucetas que están viendo en este lado, los niños amarrados con los cordones de los zapatos y con las manos atrás más que todo, y muertos en las carreteras al lado de las canchas. Hablar de los grupos armados con los primeros grafitis que nos ingresan a nuestro barrio es este. ELN, previo el ingreso a taxis
y carros particulares. Wow. Es el 20 de junio por donde nosotros vamos. ¿Sí? Grafiteado dentro de él. Bienvenidos, acabas de ingresar a la Galería Magis C13. Es una galería que nos recuerda un poco la historia a través de la infancia, a través del tiempo. Este es el lado del pasado que vivíamos anteriormente, en el conflicto y pérdida de oportunidades. Plasmado en las paredes vamos a ver imágenes como esta que nos representan mucho, porque muchas veces cuando chicos quedábamos viendo a nuestros hermanos para que nuestros padres salieran a trabajar, o nuestras madres solteras en su gran mayoría, a buscar un sustento para su hogar. Al fondo vamos a ver la representación de un momento que tuvimos acá con una tesis, que fue cuando una de los guerrilleros para por muchos de nuestros horarios se ganaron incriminando personas inocentes o falsas positivas, pero carretas, cargando bultos. Eso nos muestra que muchas veces también trabajamos para conseguir un poco de dinero y para ayudar en casa, o simplemente tener un poco de dinero. Vamos a ver que hay figuritas de Lego. Esto nos está mostrando que no lo tomamos como explotación infantil ni como trabajo. De este lado vamos a ver los globitos de colores, representan los sueños que en algún momento llegamos a tener. Enseñarle a nuestros niños o darles un ejemplo de que ellos también pueden lucrarse económicamente sin la necesidad de delinquir o mendigar, sino que por el contrario pueden ir construyendo sus sueños a través de lo que es el breakdance o queriendo ser un bailarín, a través de lo que es el hip hop, el rap o el freestyle, que viene siendo el canto, la interpretación o la improvisación, o mejor aún a través de lo que son los guías locales. Queremos anteriormente esos niños o esos padres y hoy en día decidieron ser contadores de historias. Entonces, Rubén, ¿qué son estas escaleras? Llegamos a escalas eléctricas, son 6 tramos. Cuando se hace escalas eléctricas realmente no se hace para un turismo. Escalas eléctricas se hace para más que todo el beneficio de la comunidad. Aquellos que quieran contactar a Rubén, un número telefónico, Rubén. Me encuentras por el número como 320-587-5003. De las iniciales es más 57. Si vienes a Medellín, no puedes dejar de visitar la Comuna 13 y contacta a Rubén. El hermanazo y te ve elegante con el tatuaje en el brazo. Yo creo que no tiene un pichazo al infinito de cada lazo. Dime lo que trae, mira que Esta es una de las cosas que nos encontramos aquí en Medellín. Si quieres de la Cultivo. Cultivo natural, ya tú sabes. Rubén, disculpa que te interrumpa. ¿Qué es un falso positivo? Falsos positivos es meter familiares entre 5 a 10 años en la cárcel cuando vienen los grupos armados más que todo. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. Sale solamente Pambele haciendo música y rap callejera otra vez, mientras el gobierno es el que nos está matando el día de hoy. La Comuna 13 Medellín, tienes que venir. Pasado 6 días en Medellín, mis conclusiones e impresiones. De verdad que he quedado fascinado. Medellín es una ciudad encantadora, se ha vuelto una ciudad muy tecnológica en todo Colombia.
Está ahorita en estos momentos en el top 2 del turismo en los Estados Unidos después de Cartagena. El paisa, como es coloquialmente llamado, es una persona muy cordial, muy receptiva, con una calidad humana y una calidad de servicio que de verdad no tiene precio. Colombia en estos momentos está viviendo una situación política un poco compleja, pero sin embargo es una excelente opción si quieres visitar Medellín. Actualmente Medellín cuenta con un programa, mejor dicho, Colombia cuenta con un programa para nómadas digitales. Personas que operan en Estados Unidos, trabajan para empresas, tienen ingresos establecidos de Estados Unidos y posteriormente se radican en Medellín aplicando un programa especial y pueden operar o tener operaciones o hacer su trabajo desde aquí. Se ha vuelto un poco costosa, eso lo escuché del mismo paisa, del mismo ciudadano de Medellín, que por volverse una ciudad turística ha incrementado los costos, incluso más que Bogotá, que es la capital. Pero, sin embargo, es una opción seleccionada por muchos. En todo mi paso que tuve por las zonas turísticas, por la parte médica que vieron aquí en el video y por toda la parte profesional, de verdad que es una opción excelente. Sin duda alguna, visite Medellín, es un destino que no te vas a arrepentir, es un destino maravilloso y encantador. Vas a quedar impregnado de su belleza, de su calidad humana y sobre todo de su clima, que tiene uno de los mejores climas de todo Colombia. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en una segunda oportunidad para mostrarles más de Medellín.